Siguiente tema, señor relator. Insistencia de la Comisión de Constitución y Reglamento, proyectos de ley 858, 903 y 909. Autógrafa observada por el señor presidente de la República, se propone derogar el decreto legislativo 1305 y restituir al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas la condición de organismo público ejecutor. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído en las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley, el cual recomienda la insistencia en el texto aprobado por el Pleno del Congreso, por el que se propone derogar el decreto legislativo 1305 y restituye al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas la condición de organismo público ejecutor. La Junta de Portavoces, con fecha 9 de marzo del 2017, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de agenda. Congresista Miguel Torres. Tiene uso de la palabra para la sustentación. Le voy a rogar que se sirva a acercar a su escaño. Bien, lo que se va a ver en este momento son los proyectos 858, 903 y 909. La autógrafa observada por el señor Presidente de la República, ley que deroga el decreto legislativo 1305 y restituir al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas la condición de organismo público Tiene uso de la palabra el ejecutor. congresista Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, para que pueda sustentar la insistencia del decreto legislativo 1305. Muchas gracias, señora presidenta. Señores congresistas, el Poder Ejecutivo ha observado la autógrafa de ley que deroga el decreto legislativo 1305, aquella que pretende la reestructuración del INEN. Fundamentan su decisión sosteniendo que el decreto legislativo en cuestión sí se enmarcaba dentro de las materias delegadas por la ley autoritativa. Habiendo recibido y evaluado, señora presidenta, las observaciones por parte del Poder Ejecutivo, es que la Comisión de Constitución ha elaborado un dictamen proponiendo la insistencia en la derogación de dicho decreto legislativo. Dicha posición se fundamenta en el hecho que se ha podido comprobar que el decreto legislativo no se sustenta en materias específicamente delegadas de simplificación administrativa u optimización de servicios en las entidades públicas, y que incluso el Congreso y particularmente la Comisión de Constitución, señora presidenta, hizo un esfuerzo por salvar la validez constitucional de las medidas. Ha buscado verificar en última instancia, en ese sentido, si el Poder Ejecutivo había delegado en materia de salud, encontrando que esto no había sucedido. Por estos motivos, señora presidenta, es que se propone confirmar la decisión de insistir en la derogación del citado decreto legislativo 1305. Cabe precisar, señora presidenta, que si bien el Parlamento en un primer momento consideró que el Poder Ejecutivo, al tiempo de haber recibido esta delegación de facultades, tuvo un exceso de entusiasmo y se aventuró a legislar en una serie de temas que consideraron necesarios y útiles para el país, pero que excedían los límites de la ley autoritativa, los hechos el día de hoy nos invitan a mirar con sorpresa lo sucedido, creyendo propio invitar a hacer una reflexión. El Ejecutivo, señora presidenta, no puede, a través de pseudos contrabandos legislativos,
quebrantar la confianza que este poder legislativo le entregó al momento de delegar facultades y compartir con ellos la capacidad de desarrollar materia legislativa. Más aún, esta decisión del Poder Ejecutivo de formular observaciones a un control político sobre la legislación delegada evidenciaría una manifiesta intencionalidad de quebrantar el principio de colaboración entre poderes y de torcer las atribuciones que el Poder Legislativo, de buena fe y de manera transparente, había compartido con el Poder Ejecutivo de manera excepcional. En ese sentido, no solo motiva nuestro más enérgico rechazo a esta observación, sino que además advertimos que podría generar una responsabilidad política correspondiente. Por lo antes expuesto, exhortamos al Poder Ejecutivo a reconsiderar su proceder en lo referente al trámite de las leyes que en vía de control político está aprobando el Congreso de la República a efectos de conservar las formas que corresponden a un Estado democrático y constitucional de derecho, señora Presidenta. Me Gracias. piden una interrupción. Sí, una interrupción al congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Solamente una pequeña salvedad, una solicitud al congresista Torres. En la Comisión de Constitución se ha hecho el debate de este dictamen con el mejor espíritu democrático. Sin embargo, se advirtió en la Comisión de Constitución al presidente de la Comisión que el término contrabando legislativo no era el apropiado, sobre todo para un profesional joven, respetado, y además nosotros hemos reconocido todas las calidades del congresista Torres y creemos que en la medida de que la palabra contrabando es un delito establecido penalmente, creo que no corresponde la utilización para efectos de la calificación y la discusión de un debate que tiene que ser completamente alturado, señora Presidenta. Creo que podríamos estar a favor o en contra de esta medida y efectivamente de repente lo vamos a votar con la mayoría que corresponda, pero la solicitud es que se pueda retirar el término porque creo que no nos hace bien como Parlamento y como vocación democrática. Gracias. Congresista Miguel Torres. No sé, Presidenta, por qué me llama a la memoria algunas referencias respecto a que un poquito de contrabando no es ningún problema, ¿no? Parecería que ese afán ha sido el que ha primado al momento de hacer estos decretos legislativos. Sin perjuicio de lo cual no tenemos ningún problema en retirar el término. Creemos que este Congreso tiene que cerrar filas dando un mensaje claro. Y hay que señalar que si nosotros hemos confiado de buena fe, delegando facultades al Poder Ejecutivo, no podemos vernos sorprendidos con la inclusión de materias, de temas que no fueron delegadas. No tengo ningún problema, congresista Violeta, de retirar a través de el la término, presidencia. perdón, a través de la presidencia, no tengo ningún problema de retirar el término contrabando. Pero sí, insisto en invitar a la reflexión al Poder Ejecutivo a través de la Presidencia a que tengan mucho cuidado con los mensajes que están enviando, porque la colaboración entre los poderes es lo que debe primar en estos días. Gracias, congresista Torres. Tiene uso la palabra porque se da inicio al debate. Congresista Velázquez Quesquén. Gracias, señora Presidenta. Nosotros vamos a apoyar la insistencia en el marco de lo que ha planteado el presidente de la Comisión. El decreto legislativo 1305 había que ver un enfoque con una interpretación estrictamente restrictiva, porque son facultades delegadas. Y ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto que cuando el Congreso delega esta facultad al Poder Ejecutivo, obviamente que estas facultades tienen que ser analizadas en el marco de una interpretación restrictiva y no extensiva, como el gobierno ha pretendido hacer, desactivar, quitarle la condición de institución pública ejecutora al Instituto Nacional de Neoplasias, desactivar el Instituto Nacional de Salud, interpretando que en el primer artículo de la facultad delegada
el famoso concepto supuestamente genérico de optimización de servicios, le da la facultad para desmontar una institución que ha servido al país durante muchos años como el Instituto Nacional de Neoplasias. Con ese argumento, el gobierno, bajo el término gorro de optimización, también el gobierno podría cerrar un ministerio, podría cerrar 2 ministerios, bajo el argumento que quieren optimizar los servicios públicos. Y esa interpretación es errónea, es errática por parte del gobierno. De tal manera que hoy, al votar la insistencia, Presidenta, lo único que hace el Parlamento es reivindicar su fuero, su atribución de legislar. Que hoy, al votar la insistencia, Presidenta, lo único que hace el Parlamento es reivindicar su fuero, su atribución de legislar y decir, nosotros que somos los concedentes de esta atribución, decimos que esa interpretación extensiva no puede, de ninguna manera se le puede permitir al Poder Ejecutivo. Es cierto que lo correcto hubiera sido que, planteada la derogatoria, el Poder Ejecutivo hubiera planteado un proyecto de ley y no hacer 6 observaciones que lo único que hacen, Presidenta, estas observaciones que han venido del Poder Ejecutivo, es darnos la razón al Congreso. Entonces, ellos sostienen que puede haber una delegación sin motivación, por ejemplo, en su observación primera, y eso no es así. Pero quiero hacer una sugerencia al presidente de la comisión, la hice en la comisión, no se tomó en cuenta. El pronunciamiento del Pleno el día de hoy debe ser estrictamente sobre el marco de la atribución delegada. No, señor Poder Ejecutivo, a usted no le dimos facultades para que en materia de salud me desactive el Instituto Nacional de Neoplasias y otras instituciones. En ese marco tenemos que pronunciarnos. Por eso yo considero, Presidenta, que debemos retirar del dictamen lo establecido en el artículo, en la página 14. La comisión pretende justificar por qué se han excedido nuestras funciones haciendo un análisis sobre la ejecución presupuestal del INEI. No nos interesa la ejecución presupuestal del INEI. ¿Por qué? Porque ese es un tema de fondo que podríamos discutirlo en el proyecto de ley que ellos envíen. Pero querer justificar la insistencia, que nosotros queramos justificar la insistencia para poder cautelar en sentido concreto nuestra facultad de legislar, contestándole al Poder Ejecutivo sobre la ejecución presupuestal, que no ha sido materia ni de conocimiento de la comisión ni del grupo de trabajo que nos encargamos de plantear la derogatoria. Tiempo adicional. Por eso que me parece innecesario, inclusive resulta un mal precedente, que en un dictamen orientado solamente a garantizar la intangibilidad de la facultad delegada, nosotros nos pronunciamos sobre un tema de fondo, sobre la ejecución presupuestal del INEI. Lo planteé, esto en la comisión no se tomó en cuenta, pero en términos generales, Presidenta, ninguna de las 6 observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo han debilitado la posición que ha tenido el Parlamento de defender su fuero de la facultad que ha delegado al Poder Ejecutivo. Por eso nuestra bancada va a votar a favor de la insistencia de este dictamen. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Velázquez. Tiene uso de la palabra el congresista Marco Arana. Marco Arana. Gracias, Presidenta. Muy buenos días, colegas en el Congreso. Todos sabemos que la preocupación de las personas y de las familias que padecen cáncer, finalmente por la falta de servicios adecuados en nuestras regiones, más aún en las provincias y distritos del país, muchos tienen que conducirse hasta la ciudad de Lima, con situaciones muy gravosas para su economía, en situaciones sociales y además anímicas y psicológicas muy complicadas para llegar a ser bien atendidos. Y sabemos que el Instituto de Enfermedades Neoplásicas hace denodados esfuerzos muchas veces por salvar la vida de estas personas, si es que acaso están dentro del alcance tecnológico y medicinal que puede otorgársele. Sin embargo, ¿cómo no pensar que esta situación que ha llevado a que el INEN, así como se ha convertido en un espacio de salvación de vidas de personas que llegan con cáncer, sin embargo está severamente cuestionado por la forma como se administran allí los servicios, por la forma además como los derechos laborales de sus propios trabajadores no son adecuadamente respetados?
Uno escucha multitud de denuncias en relación a mafias corruptas dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que muchas veces no temen lucrar con la situación de enfermedad, de angustia que viven las familias, y lo que se ha hecho en realidad no es dar y priorizar la atención al derecho a la salud, sino muchas veces favorecer los intereses crematísticos, pecuniarios, de rentabilidad, de médicos inescrupulosos asociados con servicios médicos especializados en oncología, y lo que no permite que haya una satisfacción adecuada y una atención adecuada de la salud de enfermos de cáncer, si es que no tienen los medios económicos para hacerlo. Y eso demanda una reorganización del Instituto Nacional de Neoplásicas, sin duda. Demanda una reingeniería de los sistemas de gestión, sin duda. Y creo que sobre eso debemos tener iniciativas para, de manera coordinada con el Ministerio de Salud, pueda efectivamente producirse ese nivel de reorganización. Sin embargo, en el marco de las facultades legislativas, es verdad que el Ejecutivo se ha excedido. Y se ha excedido, como en otros casos, señora Presidenta, en los que no solo no está cumpliendo el tema del marco constitucional y de la ley autoritativa del Congreso, sino que además, como está ocurriendo con el tema de otros decretos legislativos que buscan reactualizar la ley del perro del hortelano. Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Para dar acceso a las tierras de las comunidades campesinas y los territorios de los pueblos indígenas, en este caso consideramos que la motivación que el Ejecutivo presenta para poder retornar el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas al Ministerio de Salud no garantiza que pueda haber una mejor atención o que se resuelva el problema de las mafias. Hospitales del Perú se caen a pedazos, decenas, centenares, en algunos casos, si lo miramos agregadamente, Presidenta, miles de peruanos y de peruanas tienen que padecer en las puertas de los servicios de emergencia, esperando una cama, esperando una atención oportuna. A esa situación no escapa el INEN y sin duda, más allá de compartir la opinión sobre el tema de que no está en el marco constitucional ni en las facultades delegadas por el Congreso el tema de salud, creemos que esa no es la mejor solución e instamos en todo caso al propio Ejecutivo a proponer soluciones verdaderas en los problemas que tiene, y todos lo sabemos, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Tiempo adicional para que termine. Apoyemos en esa solución, Presidenta, pero respaldamos el hecho de que lo que está planteando el Ejecutivo no está en el marco de las facultades delegadas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Tiene uso de la palabra el congresista Segundo Tapia. Me pide una interrupción, Presidenta. El congresista, bienvenido. Con su veña. Congresista, bienvenido, tiene la interrupción. Sí, tengan todos ustedes buenos días, señora Presidenta. Buenos días a mis colegas de este Parlamento. Quiero decirles, y con la misma convicción, queridos colegas y queridos peruanos, nosotros no podemos permitir de que el INEN venga al Ministerio de Salud, en este ministerio presuntamente corrupto de este gobierno, que se vienen presuntamente desarrollando actos de corrupción. En este ministerio, en una crisis tremenda de la historia de nuestro Perú. El INEN ha sido uno de los institutos más fructíferos y que han tenido buena proyección tanto nacional como internacional, donde nuestros colegas médicos podían irse a perfeccionar, podían irse a instruir desde el punto de vista científico a nivel internacional, como también es un ejemplo el INEN a nivel internacional. No podemos permitir que vuelva a manos de este ministerio presuntamente corrupto de este gobierno que tenemos ahora. Muchas gracias. Continúe, congresista Tapia. Me pide una interrupción el congresista Mantilla. Presidenta, me pide una interrupción. Presidenta.
Me pide una interrupción. El Congresista Mantilla tiene la interrupción. Sí, Presidenta. Creo que está bien claro de que el Congreso de la República no puede claudicar a sus funciones, a sus competencias, y tampoco puede permitir que el Ejecutivo se exceda en las facultades que le delega, delegación que viene a ser una especie de poder que se rige bajo un principio que se llama la literalidad. Y digo esto porque justamente en el inciso H, el artículo 2 de la ley que se le delegó funciones, dice en la última parte de este párrafo, dice, dictar medidas para la optimización de servicios de las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y a la calidad en el servicio al ciudadano. Yo me pregunto, si transfiriendo neoplásicas al MINSA, se está dictando medidas para optimizar los servicios, si se está dictando medidas para coadyuvar al fortalecimiento de la institución. Creo que se ha transgredido flagrantemente la ley facultativa, por lo cual debe ser dejada sin efecto esta transferencia. Continúe, mejor dicho, inicie, congresista Tapia. Gracias, Presidenta. Bueno, nosotros para apoyar la derogatoria del decreto legislativo 1305 y restituye al INEN, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la condición de organismo público ejecutor. Presidenta, quisiera manifestarle de que, si bien es cierto, en un momento acá se molestaron porque se introdujo el término de contrabando, pero quiero decirle, cuando no te dan facultades para que legisles sobre un determinado, te dan 5 temas para legislar, y tú legislas basado en traicionando la confianza de este Congreso de la República, ¿qué se denomina eso? ¿No? Entonces, Presidenta, quiero decirle de que acá aprobamos en la Comisión Permanente el tema del INEN, porque, Presidenta, consideramos que efectivamente la ministra de Salud y el Ejecutivo se había excedido en sus funciones. Nadie le dio facultades para legislar en el tema de salud. Y sin embargo trajeron 9 decretos legislativos, que poco a poco vamos a tener que ir derogando uno por uno. Y bueno, y el Ejecutivo, obviamente, pues ha observado, ha presentado 5 observaciones que no implican solamente al INEN, sino también al Instituto Nacional de Salud. Y aquí quiero aclararles un tema muy fundamental, Presidenta. Cuando se altera la estructura de una institución como el Ministerio de Salud, eso no se hace por decreto legislativo, eso se hace por ley del Congreso de la República. Entonces es un principio básico fundamental que de alguna manera han vulnerado el Ejecutivo. ¿Y qué dijeron? Acá manifiestan, por ejemplo, que en el marco del proyecto de ley 228 del Ejecutivo, en el tema de reactivación económica, nos dicen que esto pues significa la optimización de los servicios públicos. Eso no es así, Presidenta. También nos hablan del tema de las redes integradas y quieren convertir en un órgano desconcentrado. Presidenta, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es un ente referente nacional e internacional en el tema de cáncer. Eso, Presidente, tenemos que tener bien claro que mira, ¿qué pasaría si lo consideramos como plantea el Ejecutivo en un órgano desconcentrado? Miren, sería convertirlo en un hospital público más. Miren cómo está nuestro hospital Loaiza. Tiempo adicional. Gracias, Presidente. ¿Cómo está el hospital 2 de Mayo? ¿Cómo está el hospital de Coique, Santa Rosa? ¿Cómo están nuestros hospitales en Cajamarca, en Chota y nuestras regiones del Perú? Un desastre, Presidente. La infraestructura se cae a pedazos. Y decimos el equipamiento que data de la Segunda Guerra Mundial. Y los suelos también obviamente son miserables, pero vamos a eso, que la situación de la salud del país en este gobierno, lejos de mejorar, realmente se está cayendo al hoyo, al desastre, a la crisis. Y por eso, Presidenta,
considero importante que este Congreso de la República no lo puede permitir. No hay insumos, no hay medicamentos, la sala de operaciones incluso ni funciona, operaciones postergadas, eso es la realidad. Y los más, ¿quiénes se perjudican? Nuestros pacientes y Fuerza Popular. Y este Congreso de la República tiene que estar al lado de nuestros pacientes y no podemos permitir que esto suceda. Y miren, Presidenta, si hay un problema de mala gestión, para que pueda terminar. Si hay un problema de mala gestión, si hay un problema de corrupción, Presidenta, el presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, tiene la facultad por el quien designa al director del INEM. Es con resolución presidencial. Tiene la capacidad el presidente de la República de designar el director que estime pertinente en el INEM. Y para terminar, Presidenta, quiero decirles de que nosotros estaremos siempre al lado de nuestros pacientes por la mejora de salud, porque la salud no tiene bandera, no tiene camiseta política. Y tenemos que estar ahí, al lado del paciente y preservando las instituciones que valen y tienen que seguir en el Perú. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Tapia. Tiene el uso de la palabra congresista Ceballos Salinas. Señora Presidenta. Sí, miren, en principio creo que todos los 130 parlamentarios, parte de este corporativo llamado Congreso, tenemos que defender de manera irrestricta lo que es el fuero parlamentario. Pero esta defensa del fuero parlamentario no implica incurrir en ningún exceso, y lo estamos advirtiendo tanto en el informe propuesto por el Grupo de Control Político como por la propia Comisión de Constitución. Al tema, Presidenta, lamentablemente el tiempo es muy estrecho. ¿Qué dice la ley autoritativa, Presidenta? La ley 30.506, que es la ley en la cual se sostiene las facultades legislativas. Cito textualmente el artículo 2, inciso 1, apartado H. La optimización de servicios en las entidades públicas del Estado, coayudando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano. ¿Qué es optimizar el servicio? ¿No es mejorar? ¿No es hacer más dúctil el servicio público con el ciudadano? Pero más aún, ¿no?, cuando añade la delegación de facultades en entidades públicas del Estado, ¿alguien me puede demostrar que el MINSA no es una entidad pública del Estado? Y más aún, Presidenta, cito textualmente al Tribunal Constitucional, que lo he hecho en las instancias anteriores, cuando dice, en la sentencia 2480-2008, acción de amparo, debe reconocerse que la salud también es un servicio público de tipo asistencial que requiere para su efectividad de normas presupuestales. Es un servicio público. Y si es un servicio público, es una entidad pública. Y en consecuencia, está plenamente regulada estas facultades y es consiguiente con lo establecido en la ley 30.506. Por eso nos provoca cierta preocupación el concepto vertido por el presidente de la Comisión, es decir, acá hay un contrabando legislativo. ¿Qué contrabando legislativo, Presidenta? La propia ley autoritativa lo propone, pero más aún, si hubiera algún reparo de dudas, en la exposición de motivos sustentada ante esta misma plenaria por el presidente del Consejo de Ministros dice: mejora en la calidad y acceso de los servicios públicos, para lo cual se requiere cerrar la brecha de infraestructura existente. Sin embargo, cuando dice servicios públicos, excluimos el Ministerio de Salud y por ende excluimos el INEM. O sea, está plenamente enmarcado. Cuestiones de interpretación. Lamentablemente estamos construyendo derecho parlamentario. Nunca antes, hay que reconocerlo, se ha acudido a un control tan exhaustivo de la delegación de facultades. Pero eso no nos puede llevar a extralimitarnos en las calificaciones y descalificaciones que con falta de rigor se están acuñando. También se dice, ¿no?, de que se ha contravenido el principio de colaboración de poderes. ¿Cuánto lejano a la realidad? Así como el Parlamento cumple su función de control, el Parlamento también está cumpliendo el Ejecutivo también está cumpliendo su rol al observar un proyecto de ley. Cuando la Comisión de Constitución ha dado su dictamen y ha puesto como conclusión este decreto legislativo es inconstitucional, en consecuencia lo derogamos, ha seguido un procedimiento regular, ha llegado hasta el Ejecutivo y el Ejecutivo, en ejercicio de sus facultades constitucionales, lo ha observado, ha regresado, la Comisión de Constitución lo ha contrastado y a efecto de ello estamos aquí. Es decir, ambas instancias han seguido el camino regular plasmado en la Constitución y en el reglamento. ¿De qué contravención a la colaboración entre poderes está hablando? Muy por el contrario, creo que cada... Tiempo adicional. Asumiendo debidamente sus competencias y responsabilidades. Pero más allá de eso, Presidenta,
El propio informe alcanzado por por la Comisión de Constitución realmente resulta bastante peligroso los alcances recogidos allí, porque nos habla de cuestiones presupuestales, y las cuestiones presupuestales no dejan de sorprendernos, Presidenta. El artículo 118 y 119 dice: la gestión de los servicios públicos es competencia del Poder Ejecutivo. Y revisemos el informe. ¿Qué dice el informe, Presidenta? Mire, el informe de la Comisión de Constitución que hoy día se está sustentando aquí. Consideramos que la incorporación del INEN en el MINSA como un órgano desconcentrado más significa, lejos de una optimización de servicios, un fracaso, retroceso. Es una cuestión de fondo, es una calificación de gestión que no le compete a este Parlamento. Y lo ha enfatizado de manera clara el congresista Velázquez al decir: la función de control del Parlamento se encamina en dos premisas. Primero, ver su constitucionalidad. Y segundo, transgrede o no las facultades delegadas y está dentro del plazo. No va al fondo del asunto. Pues bien, tiempo adicional. Aquí está yendo al fondo del asunto. Pero más grave, Presidenta, en este informe o dictamen, Presidenta, solo está poniendo énfasis en el INEN. El decreto legislativo, objeto de insistencia esta mañana, tiene 4 materias diferentes. Le digo, la relación funcional entre las IPRES y las redes IPRES. No se dice absolutamente una línea. Lo segundo, modificación de la forma de organización del Instituto Nacional de Salud. No se dice nada. Lo tercero, deroga la reactivación de la Escuela Nacional de Salud Pública. No se dice nada. Solo se enfatiza en la argumentación en la parte del INEN. Esta es una grave debilidad. Pero acá una cuestión mucho más peligrosa, Presidenta. En el informe que nos ha alcanzado el presidente de la Comisión de Constitución nos hace una sugerencia bastante osada. Y digo osada, Presidenta, sin excederme en los términos, porque en el proyecto de ley que nos alcanza, en el artículo 2, mire lo que dice: restitúyase la vigencia de las siguientes normas. El artículo 3, ¿qué dice? Queda sin efecto los actos administrativos, las resoluciones y demás disposiciones dictados. Mire, no hay que ser muy conocedor de la Constitución ni tener una formación en Derecho para entender lo que dice el artículo 103 de la Constitución. Las leyes rigen para adelante al día siguiente de su publicación. No tienen efectos retroactivos más que en materia penal. Aquí estamos dándole gravemente efectos retroactivos. Y lo hemos enfatizado de manera clara al presidente de la Comisión en la propia Comisión. Está bien, asumamos un correcto ejercicio del control político, pero sin ningún tipo de exceso y menos contradicción a la Constitución. A efecto de ello, señora Presidenta, nuestra bancada se ratifica en lo dicho en el grupo de trabajo y en la Comisión de Constitución está en contra de esta insistencia. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Tiene uso de la palabra congresista Héctor Becerril. Gracias, Presidente. Quisiera hacer recordar a todos los colegas y al país en general cuál es el estado actual de la salud pública en el país. No estoy diciendo que esta ministra o este gobierno es el causante, pero para nadie es un secreto de que en el país el sistema de salud, tanto del MINSA como de salud, está en un completo abandono. Quienes formamos parte de la Comisión de Salud y hemos visitado los diferentes hospitales, postas médicas del país, tenemos que concluir que están en un estado lamentable, que no vamos a los hospitales, no vemos cómo los pacientes en forma vergonzosa esperan su cita, ya no sentados ni siquiera en una silla, sentados en el suelo. ¿No vemos acaso que en el sistema de salud público hay que pedir una cita y después de 30, 40 días recién atienden al paciente? Como si la enfermedad va a decir: voy a pararme acá, un stand-by, hasta que me den la cita. Y en esas condiciones el MINSA puede pedir, solicitar que el INEN pase, digamos, a sus fueros. Eso es inconcebible. ¿Va a estar mejor el INEN como está ahora, pasando al poder del Ministerio de Salud? Obviamente que no. Acá nos quieren dar gato por liebre, arguyendo simplificación y optimizar y eliminar procesos administrativos. Dice,
dictar medidas para optimizar. Pregunto yo, ¿el MINSA va a optimizar los servicios respecto a los enfermos de cáncer, respecto al INEN? Obviamente que no. El MINSA tiene que preocuparse, en lugar de querer ir hacia otras instituciones que no va a poder ni siquiera administrar, pensar en nuevamente tener el rol rector que antes tenía y ahora no tiene. El MINSA en el Perú es simplemente, digamos, algo vacío, de nombre. El MINSA tan solo es responsable en el Perú de lo que pasa acá en Lima nada más. Lima metropolitana, ni siquiera Lima provincias. Entonces yo creo que de eso tiene que preocuparse la ministra. Por lo demás, la ministra no podemos negar sus capacidades que tiene como investigadora, lo tiene. Pregunto yo, ¿tiene alguna experiencia en manejo público? Ninguno. Por eso justamente seguimos igual. Tiempo adicional. Porque si bien es cierto, ha encontrado un estado calamitoso de la salud pública, pero no hay ningún viso de solución a los problemas. Acá, igual que este decreto legislativo, también de igual manera el Ejecutivo quiere meter gato por liebre con el decreto legislativo 1344 y 1345, que la verdad es vergonzoso lo que quieren hacer. Que los cosméticos, por ejemplo, ya no tengan control de calidad, que con una declaración jurada simplemente se vendan como algo inocuo. Eso no puede pasar pues acá, eso no va a pasar en el Congreso. Por tanto, colegas, acá es claro que el Ejecutivo se ha extralimitado, no se le ha dado facultades para que legisle en tema de salud y no le podemos sacar la vuelta con el tema simplemente decir es por simplificación administrativa, por optimizar y eliminar procesos administrativos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Tiene uso de la palabra congresista Arce. Gracias, señora presidenta. En realidad no tengo mayor interés de poner en cuestión las facultades delegadas, porque acá hay un tema mayor que quisiera exponer, señora presidenta, respecto al problema del INEN. Creo que es la gran oportunidad y de manera propositiva solicitarle a la bancada oficialista que acá hay un tema mayor respecto a nuestro propio sistema de salud. En este caso, el INEN solamente está en la ciudad de Lima. Señora presidenta, soy testigo de muchas familias que tienen que trasladarse hasta la ciudad de Lima para solicitar los servicios del Hospital de Neoplásicas. Y no simplemente se requiere recurso económico, se requiere también apoyo y asistencia a la propia familia. Muchos de ellos tienen que acompañar a sus menores hijos. ¿Cuántos institutos? Por favor, ¿cómo que tienen que observar? Acá hay una parte de la historia que no se entiende bien. Nosotros delegamos facultades, el Ejecutivo legisla. Imaginemos que por entusiasmo legislaron sobre esa materia. Viene al Congreso, y claro, sucede algo que nunca sucedía antes, y es que revisamos los decretos legislativos, y dijimos, oye, en esto no te dimos facultades, no te entregamos facultades. Es decir, quedó clarísimo para el Ejecutivo de que se habían ido más allá de lo que nosotros habíamos entregado. ¿Y cuál es la respuesta? Esperar hasta el último día para poder observar la norma y hacerlo. Imagínense. Es decir, nosotros ya les habíamos dicho que no les habíamos entregado facultades en esto y han esperado hasta el último día para observarlo. Eso no es colaboración entre los poderes. Eso no es actuar de buena fe. Por eso yo solicito, presidenta, que pasemos a la votación y que mandemos un claro mensaje al Ejecutivo de cómo es que debe comportarse frente a este también respetuoso legislativo. Gracias, congresista Torres. Finalizado el debate, se va a votar la insistencia requiriéndose para su aprobación
el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, según lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del reglamento. Los congresistas se van a servir marcar su asistencia para proceder a votar. Marcar asistencia. Y mientras se registra la asistencia para votar sobre la autógrafa observada por el presidente de la República, que tiene que ver con el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, finalmente el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, sustentó por qué es que, y también, bueno, sin duda, de esta forma aclaró por qué es que esta norma no había sido observada, esta autógrafa, y es que finalmente dio a conocer que si era de interés del Ejecutivo, pues en su momento se debió haber observado en las diferentes comisiones durante el receso que se llevaron a cabo. Sin embargo, según el presidente de la Comisión de Constitución, pues pidieron esta observación a última hora y pues sin duda ya no ha existido el tiempo para poder debatir sobre la misma. Por ello es que en bloque la mayoría pues votó para que no vuelva a cuestión previa, no vuelva a ser observada por la Comisión de Constitución, y ahora se va a votar sobre esta autógrafa. Registra la asistencia cada uno de los congresistas de las diferentes bancadas para votar. Vamos a recordar también sobre lo que se ha votado anteriormente en esta sesión del Pleno y tiene que ver con la continuidad para seguir investigando los presuntos actos de corrupción que habría incurrido el ex asesor presidencial Carlos Moreno, como se sabe, del CIS. Y ahora se ve otro tema de salud también importante para los ciudadanos, y es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y su condición. Vamos a ser claros en este tema, pues una parte pide que sea del Ministerio de Salud y otra parte pide que se mantenga como está, ¿no?, actualmente. O sea, que se transforme parte de un organismo público ejecutor, y otros que el Instituto Nacional de Neoplásicas se mantenga como actualmente está. Muchos de los congresistas han sustentado pues que no habría ninguna diferencia, ya que las atenciones no cambiarían pues casi en nada. Se cierra la asistencia de esta manera. Han registrado su asistencia 114 congresistas. Vamos a proceder a la votación, al voto. Al voto. Entonces los proyectos 858, 903 y 909. Estamos observando, bueno, para que ustedes tengan una idea, ¿no?, sobre cómo es el sistema de votación luego del debate. Las lucecitas verdes son a favor, las lucecitas amarillas son abstenciones y las lucecitas rojas son en contra. Vamos a ver finalmente cuál es el resultado de esta votación. De un tema por insistencia, que tiene que ver con Constitución y Reglamento, con los proyectos de ley 858, 903 y 909, sobre la autógrafa observada por el señor presidente de la República, se propone derogar el decreto legislativo 1305 y restituir al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas la condición de organismo público ejecutor. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. ...88 a favor, 15 en contra, 10 abstenciones.
Ese es el resultado entonces. Han votado a favor de la insistencia 88 señores congresistas, en contra 15, abstenciones 10. Ha sido aprobada la insistencia. La aprobación de insistencias no requiere segunda votación. Siguiente tema, señor relator. Ha sido aprobada la insistencia, no requiere segunda votación. Entonces. Moción de interpelación número 1918 de los congresistas